Miguel Barbosa, el coordinador del PRD ahí en el Senado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Susana, buenos días, a tus órdenes. Gracias, qué gusto saludarle. ¿Se hizo un buen trabajo en la Cámara de Diputados con el tema de la reforma fiscal? Nunca una reforma fiscal es aplaudida por la gente. Siempre tiene costos para el gobierno que la propone y siempre diría yo que está en debate público la participación de los legisladores. Esta reforma hay que caracterizarla. Tiene valor que se haya presentado sin incluir IVA en medicinas y alimentos de origen, haber eliminado de la propuesta original el tema de ir en colegiaturas, en cuestiones de inmobiliarias, compra-venta, hipoteca, tiene valor. Tiene valor de que se hayan, diría yo, que rediseñado los regímenes, los nichos fiscales dentro de los cuales se refugiaban gentes que ha evitado pagar impuestos, que son las que más ganan, las que más tienen, como el régimen de consolidación fiscal, la sustitución del régimen simplificado, la eliminación del régimen de sociedades cooperativas. Sí, claro, lo vimos, pero molestan otras cosas como la aprobación del IVA, el ICR. Quedan cosas pendientes. Quedan cosas pendientes como revisar el tema del IVA fronterizo, revisar el tema del IVA transportes, cómo queda la deducibilidad de prestaciones a trabajadores. Queremos nosotros actuar con responsabilidad, no solamente eliminar impuestos, sino provocar la propuesta de donde se tomaría para la compensación en la recaudación. Tiene cuestiones que hay que valorar, tenemos que establecer mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de eficacia en el gasto. Así es que en la Cámara de Diputados hicieron su trabajo y nos toca hacer el nuestro. Y yo estoy viendo mucha responsabilidad de los grupos parlamentarios. No le quito el derecho a los grupos a establecer mecanismos de estrategia de mercadotecnia política, pero yo sí estoy cierto que en el caso del PRD seremos leales con las clases medias y con los que menos tienen. Entiendo el tema del IVA, que eso es una pelea que ha tenido el PRD durante muchos años, el no gravar con IVA alimentos y medicinas. Esta reforma no lo contiene, pero ¿cuáles serían dos o tres o los principales cambios que propondría su grupo parlamentario senador ahí en la Cámara Alta? Bueno, primero la eliminación del IVA en zonas fronterizas. Segundo, la revisión de la deducibilidad de prestaciones sociales a trabajadores, que hoy está se redujo 47%, queremos que sea del 100%, queremos revisar el impacto. Por ejemplo, hablamos en este caso de seguros médicos, gastos médicos y este tipo de cosas. Así es, el prima vacacional, aguinaldo, ropa, todo lo que los patrones están obligados, pero están obligados a dar y pueden deducir, y de esa forma al reducirlo se reduce la capacidad de compra, de adquisición de los trabajadores. Queremos revisar el IVA en transporte. Queremos nosotros establecer un análisis rubro a rubro, lo estamos haciendo, ya lo tenemos casi concluido, y esa es la posición que va a tomar el PRD, no estar en contra de todo o a favor de todo. Yo creo que eso ya no se aplica en esta época, y nosotros estamos analizando rubro a rubro para tener una posición, pero siempre cercana a la gente que menos tiene, a las clases medias. ¿Se espera una votación más dividida entre los senadores del PRD que lo que vimos con los diputados? Mira, nosotros hemos mantenido una cuestión de nuestro grupo parlamentario. No tenemos corrientes terroristas expresadas en el grupo, somos 22 senadoras, senadores, tenemos libertad para votar, pero siempre mantenemos una cuestión y un análisis. Así es que vamos a tener una posición muy unificada en cada uno de los asuntos. ¿Podría significar este apoyo del PRD a la propuesta hacendaria del PRI un apoyo posterior respecto a la reforma energética por parte del tricolor hacia ustedes? No, son temas distintos. Nosotros perfectamente claros que el tema energético lo va a sacar junto el PRI y el PAN. Tienen una posición de reforma constitucional, de permitir la inversión privada. Para el PAN la reforma energética dicen, es el turbo de la economía. Primero están en contra de esto como una posición que no se entiende mucho, pero en fin, la respetamos. Entonces, no hay monedas de cambio, no hay una por otra, no hay condiciones. Así debe ser el trabajo en el Congreso. ¿Va a pasar esta reforma con el voto del PRD en el Senado, Miguel? El PRD va a votar
rubro a rubro de manera diferente. No tenemos una posición de acompañantes en favor de la propuesta de reforma hacendaria que presentó el gobierno federal. Nunca lo hemos hecho en el Senado. Vamos a actuar con responsabilidad frente a lo que ha sido la posición ideológica, política, pero también frente a una responsabilidad de lo que tiene que tener en el país. Tiene que haber recaudación y tiene que haber planeación en el gasto. Nosotros queremos tener, y a eso asumimos, y es el comportamiento que todos tenemos que tener, un comportamiento de Estado, es decir, de reconocer cuáles son las necesidades del Estado, pero sin duda de establecer la lealtad con la gente para que pueda verse lo menos afectada o no afectada por estas cuestiones de impuestos y derechos. Y además un gran apoyo para nosotros los ciudadanos sería que ustedes los senadores pues pelearan también por la transparencia de los recursos y que sepamos si nos van a quitar más dinero, al menos dónde lo van a invertir y qué tipo de beneficios se van a generar para el bien común y no solamente pues para algunas clases específicas, senador. Sí, mira, nosotros vemos deficiencias estructurales en esa parte. No vemos ningún contenido en lo que respecta a transparencia, rendición de cuentas, a eficiencia en el gasto, y es lo que estamos planteando como asuntos relevantes para poder exigirlos en esto que podrá ser es la participación del Senado y que puedan ser las modificaciones que desde el Senado se hagan a la propuesta que llegó de Cámara de Diputados. Muy bien, pues le agradecemos mucho. Dígame, ¿cómo ve este asunto del espionaje contra Peña Nieto primero y ahora contra Calderón? ¿Cómo está reaccionando el gobierno federal ante esta situación, senador, según su punto de vista? Pues el gobierno de Estados Unidos vigila y espía al mundo desde hace siglos, más de un siglo, y en México no ha sido la excepción. Aquí lo que me preocupa es el solapamiento, la omisión de parte de la autoridad. Y en este caso yo creo que no debe de llegar solamente a un exhorto para protestar, sino a una investigación para que determine las responsabilidades de los servidores públicos del Estado mexicano quien han permitido estas acciones del Estado americano. Y desde luego, la protesta más enérgica y las posiciones diplomáticas más enérgicas, porque te pongo un ejemplo, el PRD, la senadora Dolores Padierna presentó un punto de acuerdo con motivo de las expresiones del secretario de Estado americano en el sentido que éramos el patio trasero de ellos. ¿Y sabes qué hicieron la mayoría panista y priista? Simplemente no admitieron ni siquiera para que se hiciera una recomendación de no utilizar estos términos. Entonces, sí debemos de tener los integrantes de los órganos del Estado mexicano una posición muy enérgica en estos casos. Gracias, senador. Muy buenos días. Susana, buenos días. Gracias. Al regresar del corte...